Mi hijo y mi nuera me encerraron en un asilo sin mi permiso para robarme mi casa de 4 millones de pesos. Pensaron que era una viejita indefensa que se quedaría callada hasta morir. Se equivocaron. Lo que les hice después los destruyó para siempre y ahora están en la cárcel pagando por sus crímenes. Esta es la historia de cómo mi propio hijo trató de enterrarme viva para quedarse con todo lo que trabajé durante 40 años de mi vida. Pero también es la historia de cómo una madre traicionada se convirtió en su peor pesadilla. Todo comenzó un martes por la mañana cuando Alejandro, mi único hijo, llegó a mi casa acompañado de su esposa Sofía, con una sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Me dijeron que tenían algo muy importante que platicarme. Yo había preparado su comida favorita, mole poblano, porque siempre me daba mucha alegría cuando venían a visitarme. ¡Qué ingenua fui! Recuerdo perfectamente las palabras que me dijeron, porque se me grabaron en el alma como hierro caliente. Sofía tomó mi mano y me dijo: «Suegrita, nosotros te queremos mucho, pero ya no puedes vivir sola. Es muy peligroso. Hemos encontrado un lugar muy bonito donde van a cuidarte las 24 horas del día». Yo les dije que me sentía perfectamente bien, que no necesitaba que nadie me cuidara, que mi casa era mi vida entera. Pero Alejandro me interrumpió con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Mamá, ya no es tu decisión. Ya firmamos los papeles. Te vas mañana». Esa noche lloré como no había llorado desde que murió mi esposo, pero entre las lágrimas algo despertó dentro de mí. Una voz que me decía que esto no era amor de hijo, era algo mucho más oscuro, y tenía razón. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que descubrí después y la venganza que preparé durante meses va a dejarte sin palabras. Mi nombre es Consuela Ramírez. Tengo 68 años y durante 43 años construí una vida que creía que era para mi familia. Nací en un pueblito de Michoacán. Llegué a la Ciudad de México con 18 años y las manos vacías, pero con un sueño enorme en el corazón. Conocí a mi esposo Roberto cuando trabajaba como secretaria en una oficina de contadores. Él era albañil, un hombre trabajador y honesto, que me enamoró con su sonrisa y sus manos callosas que construían sueños. Nos casamos en 1975, yo con 20 años y él con 23. Éramos pobres pero felices. Alejandro nació 3 años después. Fue nuestro único hijo porque tuve complicaciones en el parto y ya no pude tener más bebés. Pero no importaba. Él era nuestro tesoro, la luz de nuestros ojos. Roberto y yo trabajábamos día y noche para darle todo lo que nosotros nunca tuvimos. Yo limpiaba casas en las mañanas y vendía comida en las tardes. Roberto trabajaba en construcción desde las 5 de la mañana hasta que ya no había luz. Poco a poco, peso a peso, fuimos ahorrando para comprar un terrenito en la colonia Doctores. Era pequeño, pero era nuestro. Roberto construyó nuestra casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Recuerdo que Alejandro, cuando tenía 5 años, le ayudaba cargando los tabiques pequeñitos. Mi niño decía que cuando fuera grande iba a vivir con nosotros para siempre. La casa creció con nosotros. Empezó siendo un cuartito, luego 2 cuartos, después una sala, una cocina más grande, un segundo piso. Cada rincón de esa casa tiene nuestro sudor, nuestros sueños, nuestras lágrimas de alegría. En esas paredes están grabados los cumpleaños de Alejandro, sus primeros pasos, sus diplomas de la escuela. Yo me sacrifiqué todo por mi hijo. Cuando él quiso estudiar ingeniería, vendí todas mis joyas, hasta el anillo de bodas de mi mamá, que era lo único que me quedaba de ella. Trabajé doble turno durante 5 años para pagar su universidad privada. Roberto se enfermó de los riñones por tanto trabajo pesado, pero nunca nos quejamos porque todo era por Alejandro. Mi hijo se graduó con honores y consiguió un buen trabajo en una empresa constructora. Yo estaba tan orgullosa, le compré su primer traje con mis ahorros. Roberto y yo lloramos de felicidad en su graduación.
Pensábamos que por fin íbamos a cosechar lo que habíamos sembrado con tanto amor. Alejandro conoció a Sofía cuando tenía 30 años. Ella era secretaria en su oficina, una muchacha bonita pero algo fría, siempre muy arreglada, siempre pidiendo cosas caras. Desde el principio me dio mala espina, pero yo callé porque quería que mi hijo fuera feliz. Roberto me decía: Consuelo, déjalos ser felices, ya verás que todo va a salir bien. Se casaron en el 2010. Yo pagué la mitad de la boda porque quería que tuvieran una fiesta bonita. Fueron 150 invitados, mariachi, comida para todos. Gasté mis ahorros de 3 años, pero lo hice con gusto porque era la boda de mi único hijo. Los primeros años parecían normales. Venían a comer los domingos. Sofía me ayudaba a lavar los platos. Alejandro me abrazaba y me decía: Mamá, cuando seas viejita, yo te voy a cuidar como tú me cuidaste a mí. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Roberto murió hace 5 años de una insuficiencia renal. Mi mundo se volvió gris. Durante meses no quise salir de la casa, no quería comer, no quería vivir. Pero Alejandro me decía que tenía que ser fuerte, que él me iba a cuidar siempre. Me prometió que nunca me iba a dejar sola. Después del funeral de Roberto, empecé a notar cambios extraños en mi hijo. Sofía ya no me hablaba igual. Siempre estaba viendo la casa como si estuviera calculando algo. Alejandro empezó a preguntarme cosas raras sobre mis papeles, sobre mi testamento, sobre cuánto valía la casa. Un día, hace 2 años, llegaron muy nerviosos y me dijeron que tenían problemas de dinero, que necesitaban un préstamo. Yo les di 50,000 pesos que tenía guardados para emergencias. Me prometieron devolvérmelos en 6 meses. Nunca vi ese dinero otra vez. Después vinieron más peticiones. Que si para arreglar su coche, que si para un problema en su trabajo, que si para el tratamiento dental de Sofía. Siempre era urgente, siempre era temporal, siempre con promesas de devolución que nunca cumplían. En 2 años me sacaron más de 200,000 pesos. Yo empecé a sospechar cuando un día escuché a Sofía hablando por teléfono en mi cocina. Decía: No te preocupes, la vieja no va a durar mucho, y cuando se muera, la casa va a ser nuestra. Vale por lo menos 4 millones. Me quedé helada. Mi propia nuera estaba especulando sobre mi muerte. Pero el golpe más duro llegó cuando encontré unos papeles escondidos en el bolso de Sofía cuando fue al baño. Eran cotizaciones de asilos de ancianos, con precios y servicios. Tenían 3 opciones marcadas, todas muy baratas, todas en lugares alejados de la ciudad. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que mi hijo, el niño al que le di toda mi vida, me estaba traicionando de la forma más cruel. Pero lo que ellos no sabían es que su madre no era la viejita indefensa que pensaban. Tenía algunos secretos guardados que estaban a punto de cambiar todo para siempre. Después de encontrar esos papeles del asilo, empecé a poner más atención a todo lo que hacían y decían Alejandro y Sofía. Lo que descubrí me rompió el corazón, pero también me abrió los ojos para siempre. Una tarde, estaban en la sala de mi casa hablando en voz baja. Yo fingí que estaba viendo televisión, pero en realidad estaba escuchando cada palabra. Sofía le decía a Alejandro: Ya encontré el asilo perfecto. Está en Tecámac, bien lejos, y cuesta solo 8,000 pesos al mes. Con lo que vale esta casa, podemos mantenerla ahí por años y quedarnos con todo lo demás. Mi propio hijo, le respondió: Sí, amor, pero tenemos que hacerlo ver como si fuera por su bien, como si realmente estuviéramos preocupados por su salud. Se rieron. Se rieron de mí como si fuera un estorbo del que se tenían que deshacer. Esa misma semana empezaron con su teatro. Llegaban a mi casa con caras de preocupación fingida. Sofía me decía: Suegrita, ayer se nos olvidó apagar la estufa en nuestra casa y casi provocamos un incendio. Nos da mucho miedo que a usted le pase algo así. Era mentira, pero lo decían con tanta convicción que cualquiera les habría creído. Alejandro empezó a inventar cosas sobre mi salud. Me decía: Mamá,
El otro día te vimos muy confundida cuando fuimos al súper. Te olvidaste de dónde pusiste las llaves. Yo sabía perfectamente dónde estaban mis llaves, pero él insistía en que me estaba fallando la memoria. Un día trajeron a un doctor que supuestamente era amigo de la familia. Nunca lo había visto en mi vida. Este hombre me hizo unas preguntas muy raras sobre si me acordaba de fechas y nombres. Yo contesté todo perfectamente, pero después escuché que le decía a Alejandro: la señora está bien por ahora, pero a su edad el deterioro puede ser muy rápido. Sería conveniente que estuviera en un lugar donde la vigilen constantemente. Todo era un montaje. Todo era mentira para justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. Pero lo que más me dolió fue cuando escuché a Alejandro hablando por teléfono con alguien. Decía exactamente estas palabras: sí, mi mamá es un problema. Está viejita, gasta mucho en medicinas y la casa está desperdiciada con ella sola. Nosotros pagamos renta y ella tiene una casa de 4 millones sin hacer nada productivo con esa propiedad. Medicinas que yo pagaba con mi propia pensión. Casa que construí con mis propias manos y las de mi difunto esposo. Productivo. Mi hijo pensaba que yo no era productiva después de darle toda mi vida. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero ya no venían a verme a mí. Venían a ver la casa. Sofía se paseaba por todos los cuartos como si ya fuera la dueña. Un día la encontré midiendo las paredes de mi recámara con 1 metro. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo: «Ay, suegrita, estoy viendo cómo quedaría un closet nuevo aquí». Alejandro empezó a revisar mis papeles. Me decía que era para ayudarme a organizarlos, pero yo me di cuenta de que estaba buscando mi testamento, las escrituras de la casa, mis estados de cuenta del banco. Una tarde lo caché fotografiando mis documentos con su celular. La gota que derramó el vaso fue cuando trajeron a una trabajadora social, una mujer joven que se presentó como especialista en adultos mayores. Esta muchacha llegó a mi casa sin que yo la hubiera llamado y empezó a hacerme preguntas muy personales. Me preguntó si podía bañarme sola, si recordaba tomar mis medicamentos, si había tenido algún accidente en la casa. Todas preguntas dirigidas a demostrar que yo era incapaz de cuidarme. Cuando le dije que me sentía perfectamente bien y que no necesitaba ayuda, ella escribió en su libreta: «La paciente no reconoce sus limitaciones». Después de que se fue, escuché que Sofía le decía a Alejandro: «Perfecto, ya tenemos el reporte de la trabajadora social. Ahora solo necesitamos que el doctor firme el papel de recomendación médica y ya podemos proceder». Proceder. Como si yo fuera un trámite, un obstáculo que había que quitar del camino. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en todo lo que había escuchado y visto. Mi hijo y mi nuera habían planeado todo con una frialdad que me helaba la sangre. No era algo impulsivo, era un plan cuidadosamente calculado para deshacerse de mí y quedarse con todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Pero lo que más me dolía no era que quisieran mi dinero o mi casa. Lo que más me dolía era la facilidad con la que Alejandro había decidido traicionarme. Yo que me desvivía por él, yo que vendí hasta el anillo de mi madre para pagar sus estudios, yo que trabajé 2 turnos durante años para darle una vida mejor. Pensé en Roberto, en lo que habría sentido al ver a su hijo comportándose así. Mi esposo amaba a Alejandro con locura. Siempre decía que nuestro hijo era lo mejor que habíamos hecho en la vida. Si hubiera estado vivo, esto le habría roto el corazón. Pero entre toda esa tristeza y esa traición, empezó a crecer dentro de mí algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Una rabia limpia y poderosa que me hacía recordar que yo no era la viejita indefensa que ellos creían. Yo había trabajado 40 años. Había criado un hijo, había administrado una casa, había cuidado a un esposo enfermo hasta sus últimos días. Había enfrentado la pobreza, la discriminación, la muerte de mis padres, la muerte de mi esposo. No era débil. Era una mujer fuerte que había pasado por cosas muy difíciles. Y tenía algo que ellos no sabían que tenía.
algo que había guardado en secreto durante años, esperando el momento correcto para usarlo. Mis cartas secretas que estaban a punto de cambiar el juego para siempre. Pero lo que ellos no sabían era que su madre había aprendido muchas cosas en la vida, y una de las más importantes era que cuando alguien te traiciona, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Tienes que defenderte, y tienes que hacerlo de manera inteligente. La guerra había comenzado, pero ellos no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. El día que llegó mi despertar fue un viernes por la tarde. Alejandro y Sofía habían venido como siempre, con sus caras de preocupación fingida, y me dijeron que ya tenían todo listo para mi nueva vida en el asilo. Que el lunes siguiente vendría una ambulancia por mí. Una ambulancia, como si fuera una enferma terminal. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala donde Roberto y yo habíamos visto crecer a nuestro hijo, donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades, y tomé la decisión más importante de mi vida. No me iba a quedar callada. No iba a permitir que me robaran todo por lo que había trabajado, pero tampoco iba a pelear como una loca gritando y llorando. Iba a usar la cabeza, como me había enseñado la vida. Fui a mi recámara y saqué de debajo del colchón una caja de zapatos vieja que Roberto y yo habíamos guardado ahí durante años. Adentro estaban todos nuestros secretos, todos nuestros documentos importantes que nunca le habíamos enseñado a Alejandro. Lo primero que saqué fue una escritura. No de mi casa, esa la conocían. Era la escritura de otros 2 terrenos que Roberto y yo habíamos comprado a lo largo de los años en diferentes partes de la Ciudad de México. Propiedades que compramos cuando Alejandro era chico, pensando en dejarle un patrimonio. Terrenos que ahora valían más de 6 millones de pesos cada uno. Alejandro no sabía que existían porque nunca se los habíamos mencionado. Queríamos que fuera una sorpresa para cuando fuera más maduro, más responsable. Qué ironía que ahora me alegrara tanto de que no supiera nada. El segundo documento que saqué me hizo sonreír por primera vez en semanas. Era mi cuenta de banco secreta. Durante 30 años, desde que empecé a trabajar limpiando casas, yo había guardado una parte de mis ganancias en una cuenta que abrí solo a mi nombre. Peso a peso, mes tras mes, había ido ahorrando sin que ni siquiera Roberto lo supiera. Esa cuenta tenía 800,000 pesos. Dinero que había ahorrado para emergencias, para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Dinero que Alejandro y Sofía jamás habían visto en mis estados de cuenta porque era de un banco diferente. Pero el documento más importante era el último, mi testamento real. No el que tenía guardado en el cajón de la cocina, que Alejandro había fotografiado sin que yo me diera cuenta. Ese era un testamento falso que había hecho precisamente para confundirlos. Mi testamento verdadero estaba en manos de un abogado que Roberto y yo conocíamos desde hacía 20 años. Un hombre honesto y trabajador que había sido compañero de trabajo de mi esposo. En ese testamento, fechado apenas 3 meses después de la muerte de Roberto, yo había decidido que si Alejandro alguna vez me traicionaba o me faltaba el respeto, toda mi herencia se iría a obras de caridad. Roberto siempre me decía: Consuelo, tú tienes un instinto muy bueno para las personas. Si algún día sientes que nuestro hijo nos está fallando, confía en tu instinto. Y mi instinto me había estado gritando durante meses que algo andaba mal. El testamento incluía una cláusula muy específica. Si Alejandro intentaba internarme en un asilo contra mi voluntad, o si trataba de tomar control de mis bienes antes de mi muerte, automáticamente perdería todos los derechos sobre mi herencia. Todo se iría al orfanato donde Roberto había crecido y a la iglesia donde nos habíamos casado. Esa noche llamé al licenciado Martínez, el abogado. Era casi la medianoche, pero era una emergencia. Le conté todo lo que estaba pasando. Él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Señora Consuela, yo conocí a Roberto desde que éramos muchachos. Él estaría muy orgulloso de verla defenderse así. Vamos a demostrarle a su hijo que su madre no es una viejita tonta.
el licenciado Martínez me explicó que lo que Alejandro y Sofía estaban haciendo podía ser considerado abuso de adulto mayor, fraude y hasta secuestro si me llevaban al asilo contra mi voluntad. Me dijo que teníamos que actuar rápido, pero con mucha inteligencia. El plan que desarrollamos esa noche fue perfecto. Yo iba a dejar que me llevaran al asilo, pero no como una víctima indefensa. Iba a ir como una espía, como una estratega que estaba preparando la venganza más perfecta de su vida. El licenciado iba a venir al asilo a visitarme como si fuera mi hermano de provincia. Nadie sospecharía. Mientras tanto, íbamos a reunir todas las pruebas posibles de lo que Alejandro y Sofía habían hecho, las conversaciones que había escuchado, los documentos falsos del doctor, el reporte manipulado de la trabajadora social. Pero lo más importante era que yo iba a fingir demencia. Iba a actuar como si realmente estuviera perdiendo la cabeza, para que ellos se confiaran y dijeran cosas comprometedoras delante de mí. La gente siempre habla más cuando cree que la persona que está escuchando no entiende nada. Durante ese fin de semana, practiqué mi actuación. Me paraba frente al espejo y ensayaba cómo hablar confundida, cómo hacer preguntas sin sentido, cómo ver perdida. Era doloroso fingir ser algo que no era, pero sabía que era la única manera de que mi plan funcionara. El domingo por la noche, mientras empacaba mis cosas para el asilo, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. No era la esperanza de una víctima rezando por un milagro. Era la esperanza de una guerrera que sabía que tenía todas las armas necesarias para ganar la batalla. Alejandro y Sofía pensaban que me estaban mandando al asilo para deshacerse de mí. Lo que no sabían era que me estaban mandando a mi cuartel general, al lugar donde iba a planear su destrucción total. Esa noche le hablé a Roberto en mis oraciones. Le dije: amor, nuestro hijo nos traicionó, pero tu esposa no se va a quedar callada. Te prometo que voy a defender lo que construimos juntos y voy a darle una lección que nunca va a olvidar. El lunes llegó muy pronto. Cuando tocaron la puerta, respiré profundo y me preparé para comenzar la actuación más importante de mi vida. El lunes por la mañana llegó la ambulancia, tal como Alejandro había prometido. 2 paramédicos jóvenes tocaron la puerta con una camilla, como si yo fuera una enferma que no podía caminar. La humillación que sentí en ese momento me dio más fuerza para seguir adelante con mi plan. Alejandro y Sofía llegaron después de la ambulancia, con caras de tristeza que ahora sabía que eran completamente falsas. Sofía hasta tenía lágrimas en los ojos cuando me abrazó y me dijo: suegrita, esto nos duele más a nosotros que a usted, pero es por su bien. Yo empecé mi actuación desde ese momento. Les hablé con voz temblorosa y les pregunté 3 veces dónde me estaban llevando, fingiendo que se me olvidaba la respuesta. Vi cómo se miraban entre ellos con satisfacción, pensando que mi mente realmente se estaba deteriorando. Durante el viaje en la ambulancia, uno de los paramédicos me dijo: señora, sus familiares se ven muy preocupados por usted. Yo le respondí con voz confundida: ¿familiares? ¿Quiénes son esos muchachos que estaban en mi casa? El paramédico pensó que realmente tenía demencia. El asilo San Rafael estaba en Tecámac, exactamente donde había escuchado que querían mandarme. Era un lugar tristísimo, con paredes grises, olor a desinfectante y ancianos sentados en sillas de ruedas viendo televisión sin sonido. Pero yo no iba a estar ahí como víctima. Iba a estar ahí como una estratega preparando la guerra. La directora del asilo, una mujer gorda y antipática llamada señora Vega, le explicó a Alejandro el procedimiento. Le dijo que yo iba a estar en observación durante las primeras 2 semanas, que no podría recibir visitas hasta que me adaptara al lugar. Perfecto. Eso me daba tiempo para ejecutar mi plan sin que ellos se dieran cuenta. Cuando Alejandro se despidió de mí, me dio un beso en la frente y me dijo: mamá, aquí vas a estar muy bien cuidada. Nosotros vamos a venir a visitarla muy seguido. Otra mentira. Yo sabía que su plan era dejarme ahí
hasta que me muriera y nunca más acordarse de mí. Mi cuarto era pequeño, con una cama, una mesita y una silla. Tenía una compañera de cuarto, una señora de 80 años llamada doña Carmen, que realmente tenía problemas de memoria. La primera noche lloré un poco, no por tristeza, sino por rabia. Pero después de esas lágrimas, me sequé los ojos y me puse a trabajar. Al día siguiente, comencé mi investigación. Durante el desayuno, empecé a platicar con otros residentes. Fingiendo demencia, hacía preguntas que parecían inocentes, pero que en realidad me daban mucha información. Descubrí que había otros 5 ancianos en situaciones similares a la mía. Don Esteban, de 73 años, había sido internado por su hija, después de que ella se enteró de que tenía una cuenta de ahorros de 500,000 pesos. La hija se había hecho pasar por su tutora legal y había vaciado la cuenta. Él estaba completamente lúcido, pero como nadie lo visitaba, nadie sabía que era víctima de abuso. Doña Esperanza, de 69 años, había sido engañada por su hijo para firmar papeles que supuestamente eran del Seguro Social, pero que en realidad transferían la propiedad de su casa a nombre de él. Cuando ella se dio cuenta y protestó, la internaron diciéndole a todo el mundo que tenía episodios violentos. Don Ricardo había sido drogado por su nuera con pastillas para dormir mezcladas en su comida durante meses, para que pareciera que tenía demencia senil. Mientras él estaba confundido por los medicamentos, vendieron sus 2 locales comerciales que tenía en el centro de la ciudad. Cada historia era más indignante que la anterior. Me di cuenta de que este asilo era como un basurero donde las familias tiraban a los ancianos después de robarles todo. Y la directora, la señora Vega, estaba metida en todo. Recibía dinero extra de las familias para mantener callados a los ancianos y para falsificar reportes médicos. El miércoles de mi primera semana, llegó el licenciado Martínez haciéndose pasar por mi hermano de Michoacán. Era un actor perfecto. Llegó con ropa sencilla, sombrero de campesino y hablando como si fuera un hombre del rancho. Le dijo a la recepcionista que había viajado desde muy lejos para ver a su hermanita Consuelo. Cuando estuvimos solos en mi cuarto, el licenciado me dio noticias que me llenaron de satisfacción. Alejandro y Sofía ya habían empezado a actuar como dueños de mi casa. Habían cambiado las cerraduras, habían llevado sus cosas, y Sofía estaba redecorando mi recámara como si fuera la suya. Pero lo más importante era que el licenciado había instalado cámaras ocultas en mi casa antes de que yo me fuera. Teníamos grabaciones de ellos celebrando mi partida, riéndose de lo fácil que había sido deshacerse de mí y planeando cómo iban a vender la casa para quedarse con el dinero. El licenciado también me trajo una grabadora muy pequeña que podía esconder en mi ropa. Mi trabajo era conseguir que Alejandro y Sofía hablaran de sus planes cuando vinieran a visitarme. Si es que venían, porque hasta ese momento no había recibido ni una sola llamada de ellos. Durante esa semana, también me hice amiga de Lupita, una de las enfermeras jóvenes que trabajaba en el turno de la noche. Era una muchacha buena, estudiante de enfermería, que estaba muy molesta por cómo trataban a los ancianos en ese lugar. Cuando le conté mi historia, fingiendo confusión pero dándole detalles suficientes, ella se ofreció a ayudarme. Lupita me confirmó algo que yo sospechaba. La señora Vega tenía un arreglo con ciertas familias para mantener sedados a algunos pacientes con medicamentos innecesarios. Don Ricardo no era el único. Había por lo menos 10 ancianos que estaban recibiendo drogas para mantenerlos confundidos y callados mientras sus familias se robaban sus propiedades. El plan se estaba armando perfectamente. El licenciado Martínez estaba preparando una demanda no solo contra Alejandro y Sofía, sino contra todo el sistema de corrupción del asilo. Íbamos a exponer a todos los que estaban abusando de ancianos, no solo a mi hijo. Durante mi segunda semana en el asilo, finalmente recibí la visita de Alejandro y Sofía. Llegaron un sábado por la tarde, vestidos muy elegantes, como si fueran a una fiesta en lugar de visitar a una madre internada. Yo fingí demencia avanzada. Les hablé como si no supiera quiénes eran
Les pregunté por Roberto como si estuviera vivo y me quejé de que unos extraños se habían metido a mi casa. Era una actuación perfecta. Lo que pasó después superó todas mis expectativas. Pensando que yo no entendía nada, empezaron a hablar de sus planes delante de mí como si fuera un mueble. Sofía le dijo a Alejandro: ¿Ya hablaste con el de la inmobiliaria? Dice que podemos sacar hasta 5 millones por la casa si la arreglamos un poco. Alejandro le respondió: Sí, ya contraté a los albañiles. Van a empezar la remodelación la próxima semana. En 2 meses ya podemos ponerla en venta. Estaban planeando remodelar mi casa con mi propio dinero para venderla por más dinero, pero lo mejor vino cuando Sofía dijo: ¿Y qué vamos a hacer con ella? No se puede quedar aquí para siempre. Estamos pagando 8,000 pesos al mes. Alejandro la tranquilizó: No te preocupes. El doctor me dijo que a su edad, con el estrés del cambio, es muy probable que no dure mucho tiempo. Y si dura, bueno, siempre podemos subirle la dosis de los medicamentos. Subirle la dosis de los medicamentos. Mi propio hijo estaba planeando drogarme hasta matarme. Esa conversación quedó grabada perfectamente en mi dispositivo. Cuando se fueron, después de estar conmigo solo 20 minutos, yo me quedé en mi cuarto temblando. No de miedo, sino de rabia y de emoción. Los tenía completamente atrapados. Esa noche le di la grabación a Lupita para que se la entregara al licenciado Martínez. También le pedí que empezara a documentar todos los abusos que veía en el asilo. Íbamos a cerrar ese lugar de horror y a meter a la cárcel a todos los responsables. El domingo por la noche, mientras todos dormían, me senté junto a la ventana de mi cuarto viendo las luces de la ciudad a lo lejos. En 3 semanas, mi hijo y mi nuera iban a tener la sorpresa más grande de sus vidas. Y yo iba a recuperar no solo mi casa y mi dignidad, sino que iba a hacer justicia por todos los ancianos que habían sido abusados en ese lugar. Roberto habría estado orgulloso de mí. Su esposa no era la viejita indefensa que todos creían. Era una guerrera que estaba a punto de ganar la batalla más importante de su vida. La 3ª semana en el asilo fue la más larga de mi vida, pero también la más emocionante. Cada día que pasaba, yo sabía que me acercaba más al momento de mi venganza. El licenciado Martínez había venido 3 veces más, siempre haciéndose pasar por mi hermano, y ya teníamos todas las pruebas que necesitábamos. Las grabaciones de las conversaciones de Alejandro y Sofía eran devastadoras. No solo habían confesado que me habían internado para robar mis propiedades, sino que también habían admitido que estaban dispuestos a drogarme hasta matarme si era necesario. Teníamos todo documentado: el fraude, el abuso de adulto mayor y hasta conspiración para homicidio. Pero yo quería algo más. Quería que se enfrentaran a mí, cara a cara, sabiendo exactamente quién era yo y lo que había hecho. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que habían subestimado completamente a su víctima. El licenciado Martínez había preparado todo para el viernes de esa semana. Había citado a Alejandro y Sofía en su oficina, diciéndoles que era sobre unos trámites de la herencia de su madre. Les dijo que era urgente, que había aparecido documentación nueva que necesitaba su firma inmediata. Ellos pensaron que era sobre el testamento falso que habían encontrado en mi casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Ese viernes por la mañana Lupita me ayudó a arreglarme como no me había arreglado en meses. Me puse mi vestido azul marino, el que Roberto siempre decía que me hacía ver muy elegante. Me peiné bien, me puse un poco de maquillaje y me colgué el collar de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cuando me vi en el espejo, ya no era la viejita confundida que había estado fingiendo ser durante 3 semanas. Era Consuela Ramírez, la mujer que había trabajado 40 años, que había criado un hijo, que había construido un patrimonio y que estaba a punto de defenderse como una leona. A las 10 de la mañana, el licenciado Martínez llegó por mí en su coche. Durante el viaje hacia su oficina, repasamos el plan una vez más. Yo iba a entrar a la oficina después de que llegaran Alejandro y Sofía.
La sorpresa tenía que ser total. La oficina del licenciado Martínez estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero respetable. Cuando llegamos, el licenciado me dejó en una sala de espera, mientras él se preparaba para recibir a mis traidores. A las 11 en punto, llegaron Alejandro y Sofía. Los vi a través del vidrio de la puerta, vestidos muy elegantes, con cara de ansiedad, pero también de emoción. Pensaban que iban a firmar papeles para quedarse oficialmente con mi herencia. Qué equivocados estaban. El licenciado los recibió en su oficina y les ofreció café. Durante los primeros minutos, les explicó que había aparecido documentación nueva sobre los bienes de la señora Consuela. Alejandro preguntó de inmediato: ¿qué tipo de documentación? ¿Algo que pueda complicar el proceso? Al contrario, les dijo el licenciado. Es documentación que clarifica muchas cosas, pero antes de proceder, necesito que entiendan completamente la situación legal de su madre. Sofía preguntó: ¿situación legal? Mi suegra está en un asilo con demencia. No hay ninguna situación legal. Ese fue el momento. El licenciado Martínez me dio la señal y yo entré a la oficina. La expresión en las caras de Alejandro y Sofía cuando me vieron fue indescriptible. Era como si hubieran visto un fantasma. Alejandro se puso completamente pálido y Sofía se quedó con la boca abierta, sin poder hablar. «Hola, hijo», le dije con la voz más fría que he usado en mi vida. «Hola, Sofía. ¿Se sorprenden de verme aquí?» Alejandro tartamudeó. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo saliste del asilo? Tú tienes demencia, no puedes estar aquí». Yo me senté en la silla frente a ellos y les sonreí. ¿Demencia? Qué raro, porque yo me acuerdo perfectamente de todo lo que han hecho. Me acuerdo de cuando dijiste que yo era un problema. Me acuerdo de cuando Sofía midió las paredes de mi recámara. Me acuerdo de cuando planearon drogarme hasta matarme. La cara de Sofía se puso verde. «No sé de qué está hablando. Usted está confundida». «¿Confundida?», repetí. «Licenciado, ¿puede reproducir la grabación del sábado pasado?» El licenciado prendió una grabadora y de inmediato se escucharon las voces de Alejandro y Sofía hablando en mi cuarto del asilo. Sus propias voces, clarísimas, diciendo que iban a vender mi casa, que esperaban que yo me muriera pronto y que si no me moría rápido, me iban a subir la dosis de medicamentos. Alejandro se levantó de la silla como si fuera a salirse de la oficina. «Esto es un engaño. Esa grabación está manipulada». «Siéntate», le dije, con una autoridad que no había usado con él desde que era niño. «Siéntate, porque apenas estamos empezando». El licenciado Martínez abrió un folder lleno de documentos. «Señor Alejandro, señora Sofía, están acusados formalmente de abuso de adulto mayor, fraude, apropiación ilegal de bienes y conspiración para homicidio. Estas son las demandas que se van a presentar hoy mismo en el Ministerio Público». Sofía empezó a llorar. «Esto es un malentendido. Nosotros queríamos ayudarla. El asilo era por su bien». «¿Por mi bien?», le pregunté. «Cambiar las cerraduras de mi casa era por mi bien. Planear vender mi casa era por mi bien. Decir que esperaban que me muriera pronto era por mi bien». Alejandro intentó otra estrategia. «Mamá, usted no entiende. Nosotros necesitábamos el dinero. Tenemos deudas, tenemos problemas. Usted vive sola en esa casa enorme desperdiciando espacio». «¿Desperdiciando espacio?», repetí. «La casa que tu padre construyó con sus propias manos. La casa donde te criamos, donde te dimos todo lo que necesitabas. Esa casa la estoy desperdiciando». Le mostré los documentos de las propiedades secretas. «Mira, hijo. Estas son las escrituras de 2 terrenos que tu padre y yo compramos para ti cuando eras niño. Valen 12 millones de pesos. Te los íbamos a dar cuando cumplieras 50 años, cuando pensáramos que ya eras lo suficientemente maduro para manejarlos». Alejandro vio los papeles y se quedó sin palabras. No sabía que esas propiedades existían. «Y continué mostrándole el estado de cuenta de mi banco secreto. Es mi cuenta de ahorros.
800,000 pesos que ahorré durante 30 años para no ser nunca una carga para ti, para poder cuidarme sola en mi vejez. Sofía dejó de llorar y sus ojos se llenaron de codicia al ver las cifras. Suegrita, nosotros no sabíamos. Si nos hubiera dicho, ¿me habrían respetado? La interrumpí. No me habrían metido al asilo si hubieran sabido que tenía dinero. Sofía, tú me dijiste en mi propia cocina que estabas esperando a que me muriera para quedarte con mi casa. Lo escuché perfectamente. El licenciado Martínez sacó el documento final. Y este es el testamento real de la señora Consuela, no el falso que ustedes encontraron en su casa. En este testamento, fechado 3 días después del funeral de Roberto, se especifica claramente que si Alejandro alguna vez abusa de su madre o intenta controlar sus bienes antes de su muerte, pierde automáticamente todos los derechos sobre la herencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Significa, le dije mirándolo directamente a los ojos, que acabas de perder 18 millones de pesos. La casa, los terrenos, mis ahorros, todo se va a ir al orfanato donde creció tu padre y a la iglesia donde nos casamos. Alejandro se puso de pie gritando, «Eso no es justo. Soy su único hijo. Trabajé toda mi vida esperando esa herencia». ¿Trabajaste?, le grité de vuelta. ¿Trabajaste? Yo trabajé 2 turnos para pagar tu universidad. Tu padre se mató trabajando para construirte un futuro. Nosotros trabajamos. Tú solo esperaste a que nos muriéramos para quedarte con lo nuestro. Sofía intentó acercarse a mí. Suegrita, podemos arreglar esto. Podemos llevarla de vuelta a su casa, podemos cuidarla, podemos... No, le dije levantando la mano. Ya es demasiado tarde. Ustedes tomaron su decisión cuando me pusieron en esa ambulancia. Yo tomé la mía cuando decidí defenderme. El licenciado llamó a la puerta de su oficina. Entraron 2 policías que habían estado esperando afuera. Señor Alejandro Ramírez, señora Sofía Ramírez, están arrestados por abuso de adulto mayor y fraude. Mientras les ponían las esposas, Alejandro me gritó, «Usted está loca. Esto no se va a quedar así. Soy su hijo». Lo miré por última vez y le dije, «Fuiste mi hijo. Ahora eres un extraño que abusó de una señora de 68 años. Espero que la cárcel te enseñe lo que nosotros no pudimos enseñarte en casa». Cuando se los llevaron, me quedé sola en la oficina con el licenciado Martínez. Por fin pude llorar, no de tristeza, sino de alivio. Había ganado. Había defendido mi dignidad, mi casa y mi vida. Pero mi venganza todavía no estaba completa. 3 meses después del día del juicio, mi vida había cambiado completamente. Alejandro y Sofía estaban en la cárcel, condenados a 5 años de prisión por abuso de adulto mayor, fraude y conspiración. El juez había sido muy claro. En México, los padres merecen respeto y protección, no traición y abandono. Pero mi venganza no se había limitado solo a ellos. El asilo San Rafael había sido cerrado permanentemente después de que se descubrió toda la red de corrupción. La señora Vega estaba en la cárcel junto con 3 doctores que falsificaban diagnósticos para internar ancianos contra su voluntad. Habíamos liberado a 15 ancianos que estaban siendo abusados, y sus familias también enfrentaron cargos criminales. Don Esteban recuperó sus 500,000 pesos y ahora vive en un departamento bonito cerca del centro. Doña Esperanza demandó a su hijo y recuperó su casa, además de una compensación por daños y sufrimiento. Don Ricardo está completamente lúcido después de dejar los medicamentos que le daban sin necesidad y reabrió sus locales comerciales. Todos nos hicimos amigos durante el proceso legal. Ahora nos reunimos cada domingo en mi casa para comer y platicar. Son mi nueva familia, la familia que elegí. Lupita, la enfermera que me ayudó, también viene seguido. Está terminando su carrera y yo le estoy pagando sus últimos semestres de universidad. Mi casa volvió a ser mi hogar. Quité todas las cosas que Alejandro y Sofía habían puesto, volví a decorar cada cuarto con mis recuerdos y mis fotos de Roberto.
La casa que mi esposo construyó con sus manos volvió a llenarse de risas, de comida casera y de amor verdadero. El dinero que ellos habían gastado en remodelar la casa para venderla, tuve que demandárselos aparte. El juez ordenó que me pagaran 150,000 pesos en daños. Por supuesto, no tenían dinero para pagarme, así que tuvieron que vender el coche de Sofía y todas sus joyas. Me dio mucha satisfacción ver cómo sus cosas de lujo se vendían para compensarme. Pero lo más importante no era el dinero. Lo más importante era que había recuperado mi dignidad y había demostrado que una mujer de 68 años no es una víctima fácil. Soy una guerrera, una sobreviviente, una mujer que sabe defenderse cuando es necesario. Un día, hace 2 semanas, recibí una carta en la cárcel. Era de Alejandro. Me pedía perdón. Decía que había estado muy influenciado por Sofía, que se había equivocado, que si yo lo perdonaba, él cambiaría. Me pedía que fuera a visitarlo, que reconsiderara mi decisión sobre la herencia. Leí la carta 2 veces y después la quemé en la estufa de mi cocina. Algunas traiciones no tienen perdón. Algunas heridas son demasiado profundas. Yo le di la vida a ese muchacho. Le di todo mi amor, todo mi dinero, todo mi tiempo. A cambio, él quiso enterrarme viva para robarme. El perdón es para las personas que se arrepienten de verdad, no para las que se arrepienten solo porque las atraparon. Ayer fui al orfanato donde creció Roberto para firmar los papeles de donación. Cuando me muera, toda mi herencia se va a ir ahí, para darles a otros niños las oportunidades que nosotros le dimos a Alejandro. Espero que esos niños sepan valorar lo que reciben, que crezcan con amor y gratitud en lugar de codicia y traición. También firmé los papeles para donar dinero a la iglesia donde Roberto y yo nos casamos. El padre Miguel, que ya es muy viejito pero que todavía me recuerda, me abrazó y me dijo: Consuela, Roberto estaría muy orgulloso de ti. Defendiste su memoria y defendiste tu dignidad como él te habría enseñado. Las tardes las paso en el jardín que Roberto plantó en el patio de atrás. Cuido sus rosas, riego sus árboles frutales y le platico todo lo que ha pasado. Le cuento cómo me defendí, cómo gané la batalla, cómo su esposa resultó ser más fuerte de lo que todos pensaban. A veces cuando estoy regando las plantas, puedo sentir su presencia. Es como si me dijera: muy bien, Consuelo, muy bien, mi amor. Les demostraste quién eres tú. Si estás viviendo algo similar, si tienes familiares que te están faltando el respeto o que te están viendo como si fueras un estorbo, quiero que sepas que no estás sola. No importa qué edad tengas, no importa qué tan vulnerable te sientas, tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a vivir con dignidad. Busca ayuda. Habla con un abogado, habla con trabajadores sociales, habla con la policía si es necesario. Los adultos mayores tenemos derechos y hay leyes que nos protegen. No te quedes callada pensando que no tienes opciones. Siempre hay opciones. Y si eres una hija o un hijo que está pensando en aprovechar de tus padres, recuerda esta historia. Recuerda que esa señora mayor que crees que es débil, tal vez tenga más fuerza de la que imaginas. Tal vez tenga secretos que no conoces. Y tal vez, cuando menos lo esperes, te demuestre que subestimaste completamente a la persona equivocada. Yo tengo 68 años, vivo sola en mi casa y soy completamente feliz. Tengo una familia elegida que me quiere de verdad. Tengo mi salud, tengo mi casa y tengo mi dignidad intacta. Tengo todo lo que realmente importa. Alejandro perdió 18 millones de pesos, perdió su libertad, perdió su reputación y perdió a su madre para siempre. Sofía perdió todo eso también, además del esposo que la siguió en sus planes malvados. Yo no perdí nada. Al contrario, gané algo que no tenía antes: la certeza absoluta de que soy una mujer fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida me ponga enfrente. Esta es mi historia. La historia de cómo una madre traicionada se convirtió en una guerrera victoriosa. La historia de cómo la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega para quienes saben pelear por ella. ¿Qué harías en mi lugar?
¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que esté viviendo una situación parecida? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Entre todas las mujeres fuertes tenemos que apoyarnos, tenemos que compartir nuestras experiencias y tenemos que demostrarle al mundo que nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos nuestra dignidad sin nuestro permiso. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para luchar por lo que es tuyo. Y nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir que no vales nada, porque tú vales todo. Roberto, amor mío, misión cumplida. Tu Consuelo salió victoriosa.